El Salmo número 6 es una oración que nos invita como creyentes dependientes de la gracia y misericordia de Dios a orar con sinceridad, a orar con fe, con convicción, con honestidad y con humildad. Los salmos son expresiones del alma que salen del corazón de personas, de comunidades que sufren, que muchas veces están abatidas, cansadas, agobiadas, enfermas, con miedos, con temores, pero que el Señor escucha. Y por eso, amada iglesia, y como lo hemos dicho en muchas oportunidades, lo recalco, lo reitero y lo enfatizo, y puede sonar un poco chistoso para algunos, pero en una oportunidad lo aprendí, que es que si yo como creyente, si nosotros como iglesia no oramos, somos devorados. Y ahí la frase que en algún momento acuñamos, que la iglesia que no ora, el diablo la devora. Y creo que la oración con sinceridad es muestra de una actitud dependiente de Dios y no descansar en la autosuficiencia producto de las capacidades del hombre. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Salmo 6, que Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Estos primeros 4 versículos nos van a hablar de la primera parte de este mensaje, que es un clamor por sanidad. Como ustedes pueden ver, el salmista sabe y conoce que al Señor le molesta lo que a él no le agrada. Y sabe que hay una disciplina, sabe que hay una ira de Dios, sabe que hay un juicio divino. Por lo tanto, no queda otra opción y nada más que rogar. ¿Por qué? Por misericordia. Por misericordia. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Hay una condición en la cual se encuentra David. Pero él no se queda solamente en esa condición, sino que tiene fe y sabe que Dios le puede sanar. Entonces acude al Señor solicitando sanidad. Y dice en la segunda parte del versículo 2, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y aquí es donde uno entiende que la misericordia de Dios nos puede abrazar en los momentos más difíciles y más críticos en el cual te encuentres. Cuando estamos en una condición de enfermedad, en una condición de necesidad de sanidad, lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que Dios tiene misericordia y que esa misericordia nos puede alcanzar. Pero además también Él dice que su alma está muy turbada.
Es decir, que este hombre no está enfermo solamente físicamente, sino que también en su integridad. Y en el Antiguo Testamento, para el judaísmo, el alma, este nefesh, aliento de vida, habla de la integridad del ser humano, no solamente en lo corporal, en lo material, sino también en mi alma, en mi ser como tal, en mis pensamientos, en mi corazón, en un todo. Y fíjense que eso se va conectando. Hoy día tenemos en estos tiempos lo que es conocido como la enfermedad del siglo, que es la enfermedad mental, producto de los estreses, preocupaciones, angustias y aflicciones que van carcomiendo a la persona y lo va llevando a su interior a una enfermedad del cuerpo. Y él dice, mi alma también está turbada. Por eso es que cuando hay turbulencia y muchas personas no ven que Dios sana, entonces viene esta pregunta. Y tú, Jehová, pregunta David, ¿hasta cuándo me vas a tener así, por ejemplo? ¿O hasta cuándo voy a sufrir? ¿O hasta cuándo voy a tener que padecer? ¿O hasta cuándo voy a tener que estar en estas condiciones? ¿No le ha pasado eso? Entonces le ha preguntado al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Quiero ver tu respuesta, quiero ver tu gloria, quiero ver tu mano en medio de esta situación. Entonces acá hay un clamor por sanidad en estos primeros versículos. Y ese clamor consiste en que en mi expresión la misericordia de Dios vuelva a abrazarme. Dice, vuélvete a Jehová, libra mi alma. Se requiere libertad física, espiritual, emocional, del alma, porque sabe que eso es parte también de la salvación que el Señor nos ha entregado. Y dice, sálvame por tu misericordia. No hay otra opción, amada iglesia, donde acudir. Por eso es que es incomprensible muchas oportunidades. Es como insólito ver que personas, la primera reacción es buscar ayuda en cualquier otro lugar, en cualquier otra cosa, que no sea la misericordia de Dios. Pero nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, los seguidores, las seguidoras del Señor, los discípulos, tenemos un lugar a donde acudir inmediatamente. Que es que en medio de mis enfermedades, en medio de mis dolores físicos, en medio de las turbulencias que vive mi alma, yo pueda acudir al Señor y decirle con sinceridad, con honestidad, Señor, sálvame. Señor, sálvame, ayúdame. Te necesito, Señor. Que podamos tener esa libertad de postrar nuestras vidas, nuestro corazón a la misericordia del Señor. Porque muchas veces vienen situaciones que distraen y que impiden ese acceso directo a la gracia y misericordia del Señor. Sea el motivo que sea la enfermedad que sea el dolor físico que padezcas, sea la turbulencia del alma más fuerte que estés viviendo, el Señor puede escucharte. Seguramente te has cansado, te has impacientado, nos suele pasar a todos, y te preguntas también como se preguntaba David, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El salmista no huye de la disciplina y reprensión del Señor para ser restaurado. Él busca la posibilidad de no recibir
la ira de Dios y para ello acude a esa misericordia como una herramienta deseada ante la enfermedad. Él solicita sanidad en los momentos más críticos. Esto lo que quiere decir es que un alma turbada, queridos y queridos hermanos y hermanas, requiere la intervención del Señor. Requiere la intervención divina. Pero además, Él clama para que su alma sea libre y poder acceder a experimentar esa salvación. Muchas veces la condición que vivimos no nos permite disfrutar el gozo de nuestra salvación. Y hoy día, amada iglesia, yo quiero invitarte a que no permitas que aquellos detractores, aquellos ladrones de la paz, del gozo de tu salvación, perturben tu alma, sino que más bien pongas tu mirada en el fiel amor del Señor, porque sabemos que sus misericordias se renuevan cada mañana y ese fiel amor nunca se acaba. Y Él tiene el poder para obrar en medio de la situación que estés viviendo. Lo primero que nos enseña este salmo es que hay que clamar al Señor por esa sanidad. Hay que buscar a Dios en los momentos de necesidad física y del alma. La mejor decisión en todo tiempo entonces es desear y volver a Dios. Lo segundo que nos enseña este Salmo número 6 es que tenemos que tener un clamor permanente. De los versículos 5 al 8 dicen que, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Podemos ver entonces que morir sin Dios puede arruinar la esperanza. Una vida espiritualmente muerta no puede honrar y alabar al Señor. Pero además, el versículo 6 dice que el resultado de alejarse del Señor provoca el consumo físico, la angustia de no poder ni siquiera dormir y desvelarse en un mar de preocupaciones, de llanto, de lágrimas. Y el Seol, que es ese lugar de los muertos, representa una muerte espiritual. Si no hacemos memoria del Cristo que sana hoy en la tierra, hoy día, hoy en nuestra vida, después va a ser demasiado tarde. No hay memoria en una condición de muerte. Y eso pasa cuando una persona está muerta espiritualmente, que no puede hacer memoria del obrar de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque se está consumiendo. David dice que se había consumido a fuerza de gemir, de clamar. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Todas las noches inunda de llanto su lecho. ¿Cuántas lágrimas has derramado por alguna situación? ¿Cuánto has llorado? Dice que sus ojos
se están gastando de sufrir, se han gastado de sufrir, quizás también de lo que ven. ¿Por qué? Por causa de todos sus angustiadores se han envejecido. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, amada iglesia, que la detracción y la oposición siempre va a estar. Aunque David también se equivocaba y fallaba, y Dios permitía que viviera lo que tenía que vivir. Pero también hay personas externas o situaciones externas que van a estar al lado siempre con alguna situación. Y ahí es donde tiene que estar ese clamor permanente. Porque estar sin la protección del Señor nos expone ante los enemigos espirituales y físicos. Por eso un rey poderoso como David reconoce que sin Dios se envejece y agoniza por mucho poder que tenga frente a otros. Vemos entonces que el poder humano se derrumba y se requiere de un poder superior con dimensiones divinas. No puede alejar a quienes actúan con maldad sin que Dios le escuche y le proteja. ¿Alguien te ha hecho maldad en alguna oportunidad? ¿O te están haciendo? Y capaz que te harán. La maldad siempre va a estar alrededor de nosotros. De alguna manera se expresa y se manifiesta. Pero aún ahí tenemos que consumirnos, no en la preocupación de que Dios puede dejarnos solos, sino consumirnos en el clamor permanente para que Dios obre primeramente en mi vida y también obre en todo lo que hay alrededor de las situaciones que se estén viviendo. Angustiadores, hay muchas cosas que funcionan como angustiadores. Pero acá David dice, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Y yo creo, amada iglesia, querido hermano y hermana, amigo y amiga, que hoy día está aquí, presente, en medio de este mensaje. ¿Cuántas personas hay alrededor tuyo que a lo mejor son perturbadores, angustiadores, generadores de maldad, a los cuales tiene que llegar un momento que tienes que decir ya, basta, no más, y alejarte de ellos? Hacerte esa pregunta es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar a Dios y cuidarnos también de todas aquellas iniquidades y maldades que nos afectan. Y hay influencias en la sociedad. Por eso es que necesitamos buscar a Dios con fe, con convicción, para que Dios nos escuche y nos proteja, no solamente de las enfermedades físicas y del alma, sino también con quienes compartimos, nos relacionamos y en los ambientes que nos desarrollamos, con quienes nos convivimos. Porque ahí en medio pueden haber también personas con malas intenciones. Y tenemos que sí o sí estar ahí, porque es el mundo donde estamos. Donde hay poder, hay maldad. Donde hay personas, hay muchas expresiones, hay mucha diversidad. Y ahí entonces necesitamos también clamar al Señor para que guarde nuestros corazones. Lo tercero que nos enseña el Salmo 6 en los versículos finales, cuando termina diciendo David, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, en la segunda parte del versículo 8, sabe que así como ha fallado, se ha equivocado, como ha sufrido, como se ha angustiado, sabe que Dios también lo ha escuchado. Y es que nosotros tenemos que aprender a que nuestras oraciones, cuando son con sinceridad, como dice este mensaje, el Señor las escucha.
No son palabras que salen al aire y que Dios no está escuchando nada de una manera ajena, indiferente, insensible. No, porque nuestro corazón, si está siendo sincero, si se está humillando al poder y a la dependencia de Dios, Dios nos está escuchando. Dios nos está escuchando y Él sabe que Dios lo ha escuchado. Y ha escuchado sus voces, sus palabras y su lloro. Y en el versículo 9-10, esta oración nos enseña a que la confianza en Dios sí funciona. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. El salmista concluye su oración confirmando el modelo de su oración con la respuesta de Dios, lo que refleja que la insistencia provoca que el Señor lo escuche, atendiendo el clamor en sus oraciones. En el último versículo se genera un giro a la realidad anterior. Quienes se avergonzarán y turbarán son los que provocaron parte de la angustia y vergüenza a David. Y no podemos tampoco nosotros ponernos hoy día, específicamente en nuestras situaciones particulares, con una actitud de venganza y orar para quienes nos hacen daño, entonces sufran daño, porque el Señor nos enseña que tenemos que perdonar y amar a nuestros enemigos. Y esa es una manera también de orar, de manera práctica. Si a ti alguien te ha hecho daño, ¿qué debes hacer? ¿Lo mismo? Si alguien te ha calumniado y te ha afectado y te ha perjudicado, ¿también vas a reaccionar de la misma manera? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando tenemos un alma limpia, libre de turbulencias y un corazón sano, nuestra oración es para que esa persona también pueda experimentar la gracia, el amor de Dios y el arrepentimiento que nos lleva a conocer las respuestas de la manifestación divina en medio de nuestros clamores. Como conclusión sobre esta oración, esta experiencia nos lleva a reconocer que un hijo de Dios también puede verse afectado. Nosotros, tú y yo, nos vemos afectados, turbados, amenazados, pero también nos enseña que alejarse de Dios no es una buena decisión. Y por el contrario, hay que volver al Señor. Mi pregunta, amada iglesia, es, ¿puede un cristiano desanimarse, llorar y angustiarse? Probablemente sí, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Según nos enseña esta oración, este Salmo 6, acudir inmediatamente al Señor para ser restaurados en la relación con Él y retomar esa vida que en su presencia encuentra protección y la tranquilidad de una salvación que se experimenta en lo físico y en la integridad del alma, en lo espiritual, como esa dimensión divina, pero además como parte de la eternidad. Por eso la invitación, amados hermanos y hermanas, es que nuestras vidas puedan ser una oración donde todo lo experimentado reconozca a Dios por encima de todo. Nos levantamos ante las caídas y podemos compartir de esa misericordia que como a David y a nosotros nos da una gran oportunidad de volver a Dios siempre. Una oración corta, sencilla pero profunda. Un modelo de oración que nos invita a clamar, a depender, a confiar y a saber que si vives un momento de turbulencia, Dios tiene el poder de sanarte física
y espiritualmente. Cualquier enfermedad del alma, el Señor se la puede llevar cuando descansamos en Él. Y por eso queremos invitarle en esta mañana nuevamente a que usted deposite su confianza en el Señor. Sea lo que esté viviendo, Dios sigue siendo el poderoso para sanar. Dios sigue siendo nuestra esperanza en los momentos más complejos de la vida. Pero no dejes de clamar al Señor. No dejes de buscar a Dios. Porque lo mejor es volverse a Dios siempre. Y si hay alguien aquí, en esta tarde ya, que necesita volverse a Dios, podemos orar nuevamente. Y como iglesia, podemos orar unos a otros para que el Señor nos fortalezca en medio de nuestra fe. Oramos ahí cada uno de nuestra intimidad y quiero hacer una pregunta para que en una actitud humilde, pero también de valentía, en medio de la oración, tú puedas volver al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu poder, por tu amor, por tu fidelidad, por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar y experimentar la sanidad divina. Señor, tú tienes el poder de sanar cualquier enfermedad física, de los huesos, Señor, cualquier artritis, cualquier enfermedad que se esté padeciendo. En tu mano la dejamos. Pero también oramos por las enfermedades del alma. Tú conoces, Señor, nuestros corazones y todo aquello que consume las vidas. Rogamos, Señor, que seas trayendo un refrigerio y esa necesaria sanidad para seguir experimentando el gozo de nuestra salvación. Y así, amado Señor, seguite reconociendo como quien nos escucha, quien nos acompaña en medio de nuestros dolores, enfermedades y angustias. Señor, también necesitamos reconocer que hay que arrepentirse y arrepentirnos para volver a ti. Rogamos, Señor, en esta hora que puedas obrar en cada corazón y puedas, bendito Dios, a través de tu Espíritu Santo, retomar esa relación con los que están aquí presentes. Rogamos, Señor, que cada persona que necesita volver a ti pueda tener una actitud de humildad y una disposición en su corazón para acercarse a tu presencia. Rogamos, Señor, para que en medio del mar de lágrimas que se esté viviendo, ahí tu Espíritu Santo sea consolando y secando cada lágrima de nuestras vidas y de aquellos que sufren. Ten misericordia una vez más, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén.